Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer cómo es el nuevo Ford Tourneo Connect. Furgonetas como esta se están convirtiendo en los nuevos monovolúmenes y es que al fin y al cabo ofrecen un espacio interior fantástico, además de que ya han evolucionado para ofrecer también un comportamiento muy similar a un turismo y un confort también que no tiene nada que envidiar al de los monovolúmenes más tradicionales. Es especialmente interesante el caso de esta furgoneta de Ford porque ofrece una versatilidad espectacular. Tenemos versiones gasolina y diésel, carrocería corta y larga, con cambio automático, con cambio manual, con tracción total y tracción delantera, en fin, multitud de opciones para elegir, así que vamos a repasarlas ahora mismo. En cuanto al diseño, seguro que os está recordando a otro coche, sobre todo en la vista lateral y la parte trasera. Si estabas pensando en el Volkswagen Caddy, has acertado. El Tourneo Connect y el Caddy comparten desarrollo y muchísimos componentes, de hecho son básicamente el mismo coche. Ford, eso sí, le ha dotado de una personalidad muy diferente en el frontal y creo que le queda bien. Me parece que es uno de los coches más atractivos de este segmento en cuanto a diseño. La gama se compone de 4 acabados, cada uno con su estilo. La unidad que tengo yo aquí hoy lleva el acabado Active, que es el que tiene el aspecto un poquito más campero, vamos a decir un poquito crossover, porque tiene algunos elementos como ese perfil inferior en plástico negro para proteger la parte inferior de la carrocería cuando vayamos por caminos y también unas protecciones debajo de los paragolpes delantero y trasero. En cuanto al Tourneo Connect en general, hay dos opciones de carrocería, como os comentaba en la introducción. Tenemos una versión con carrocería corta que mide 4,5 metros de longitud y una versión larga que se llama Gran Tourneo Connect y es la que tenemos aquí. Mide 4,85 metros de largo, es decir, es 35 centímetros más larga y lo que os estáis preguntando también es 1.300 euros más cara aproximadamente. Eso sí, cualquiera de estas dos opciones de carrocería se pueden combinar con un interior de 5 o 7 plazas, dependiendo de lo que necesitemos. En una furgoneta lo normal es esperar un puesto de conducción en el que uno esté sentado en una posición bastante alta, con el volante bastante horizontal, pero no es el caso de este Ford Tourneo Connect, que como digo, tiene muchas cosas de turismo y una de esas es el puesto de conducción. Vamos sentados en una posición bastante baja, es muy confortable en líneas generales y hay que mencionar, ahora que hablo de confort, hay que mencionar los asientos porque varían un poquito dependiendo del acabado, pero en general son muy cómodos, se ajustan muy bien al cuerpo, también sujetan bastante bien en los laterales para la zona de curvas y tiene regulaciones lumbares, tiene también calefacción, estos asientos delanteros e incluso, dependiendo de la versión, también tienen una parte delantera que se puede ajustar para que la banqueta sea más grande o más pequeña. Así que están muy bien resueltos. En cuanto al diseño general del salpicadero, pues os decía antes que por fuera se parece a un Caddy y por dentro es igual que un Caddy, salvo pequeños detalles. Así que tenemos el aspecto general de un turismo aquí también, pero eso sí, con materiales un poco más duros. Es lo habitual en vehículos comerciales, que todo está hecho materiales como más resistentes para que aguanten mejor el trato un poquito más exigente que puedan tener este tipo de vehículos. También se nota ese origen, digamos, comercial en que tenemos más huecos de almacenamiento de lo que suele ser normal en un turismo y eso es visible, por ejemplo, en que tenemos unos cajones debajo de los asientos o tenemos este compartimento en la parte superior que incluso tiene una toma de 12 voltios encima del salpicadero o este estante en el techo. Así que bastante práctico, la verdad. La furgoneta de Ford puede llevar faros LED, acceso y arranque sin llaves, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador bizona, sensores de parking delanteros y traseros, cámara trasera, cargador inalámbrico para smartphones, techo solar panorámico o volante calefactado. Eso sí, ten en cuenta que muchas de estas cosas solo están disponibles en el acabado más alto y de manera opcional, así que el precio final del coche se puede incrementar notablemente. Como cualquier turismo moderno, es posible tener un puesto de conducción compuesto por dos grandes pantallas. Un cuadro de instrumentos totalmente digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas y un sistema multimedia con una pantalla de 10 pulgadas. Depende de la opción. En el caso de la unidad que tenemos aquí, pues lleva una instrumentación analógica bastante tradicional y un sistema de infoentretenimiento con una pantalla más pequeña, 8,25 pulgadas. De todas maneras, es un sistema que se opera con mucha sencillez, tiene una buena calidad de imagen y la verdad es que el único inconveniente que se le puede poner es que la climatización también se opera desde la pantalla, no hay un módulo con botones físicos aparte. Por lo demás, está bien resuelto.
Hablando de equipamiento, no puedo olvidarme de los sistemas de seguridad y asistentes de conducción del nuevo Tourneo Connect. Este vehículo puede equipar un control de velocidad adaptativo inteligente con función de centrado en el carril, un asistente de precolisión con detección de vehículos, peatones y ciclistas, aviso de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero cruzado, entre otras muchas cosas. No es de extrañar que esta furgoneta haya conseguido 5 estrellas en los test de Euro NCAP, la máxima calificación. El acceso a estas plazas traseras se realiza por unas puertas laterales que son correderas y dejan un acceso muy amplio, son muy grandes, sobre todo en esta versión Gran Tourneo Connect, ya sabéis, la de batalla larga, porque las puertas son incluso más amplias, son 13 centímetros más anchas. En esta fila trasera 3 adultos van a ir muy bien, porque la verdad es que hay una muy buena anchura. Es cierto que son 3 asientos independientes, entre comillas, porque en el fondo este asiento como tal no es independiente, sino que está todo dividido en una proporción 60-40, es decir, que esta plaza central no la podemos plegar de una manera independiente o moverla y tal, pero en fin, en cualquier caso lo importante es que sí que vamos a ir bastante bien. Otro detalle de esta plaza central es que tampoco tiene anclajes ISOFIX para, por ejemplo, llevar 3 sillitas infantiles, solo tienen las de los extremos y el asiento delantero derecho. Por lo demás, como digo, en cuanto a anchura hay mucho sitio, para la cabeza también hay muchísimo sitio y para las piernas no está nada mal. Hubiera agradecido que la banqueta se pudiera deslizar sobre unos raíles para ajustar un poquito esa distancia para beneficiar a los pasajeros o a la carga, pero estos asientos son fijos. Hay bastantes elementos de confort aquí detrás, tenemos unas salidas de ventilación, un par de tomas USB, también tenemos bandejitas tipo avión que siempre resultan bastante prácticas, y lo que no tenemos, y no entiendo muy bien por qué, son unas ventanillas que se puedan subir y bajar. Estas ventanillas laterales son fijas, que es lo mismo que ocurre en el Caddy. Y no entiendo por qué, porque la verdad es que parece que espacio sí que hay como para que tuviéramos un mecanismo de apertura de algún tipo. Pero creo que es más bien una cuestión estética. De todas maneras, ojo, y esto es importante, en la lista de opciones sí que existe la posibilidad de montar una apertura de tipo compás para la ventanilla trasera derecha. No sé por qué no para la izquierda, pero por lo menos para la derecha sí. Y es cierto que es una apertura de compás, de estas que son así un poquito, que no es gran cosa, pero menos de una piedra, y por lo menos es un poquito menos claustrofóbico. Así que yo creo que es algo que puede ser interesante de montar, porque además solo cuesta 50 euros aproximadamente. Esta unidad que estoy probando no tiene la tercera fila de asientos extra que, como os digo, puede equipar tanto la carrocería corta como larga de esta unidad. Sí que puede probarla en la Volkswagen Caddy, y lo que añade son 2 asientos extra que son independientes, además se pueden extraer, se pueden plegar, resulta que por modularidad está muy bien, y también por espacio, porque al final caben 2 adultos de estatura mediana sin ningún tipo de problemas. Es una de las ventajas de contar con una carrocería como esta, o una furgoneta en lugar de un monovolumen, que al final sacamos mucho más espacio para esa parte y también para la zona de carga. Efectivamente, otro beneficio de esta furgoneta respecto a un monovolumen tradicional es el área de carga. La boca de acceso es enorme y el umbral queda muy bajo, lo que facilita la introducción de cualquier tipo de carga, por grande y pesada que sea. El espacio disponible es enorme. Con 5 plazas operativas, el maletero es de 1.213 litros en el Tourneo Connect de batalla corta. En cuanto al Gran Tourneo Connect, la versión extendida de este modelo, el maletero saca provecho de la mayor longitud de la carrocería para alcanzar los 1.720 litros. Además, el respaldo del asiento delantero derecho también se puede abatir, de manera que es posible transportar objetos de hasta 3 metros de longitud. Todo esto tiene un problema, y es que si un amigo tuyo tiene una mudanza, vas a ser el primero al que van a llamar. Llega el momento de ponerme al volante de esta furgoneta y, por supuesto, os tengo que hablar primero de las opciones mecánicas disponibles. La marca del óvalo azul propone un motor de gasolina de 114 caballos y un bloque diésel disponible con 2 opciones de potencia, 102 y 122 caballos. En ambos casos llevan 4 cilindros. El motor de gasolina lleva la denominación EcoBoost, el motor diésel la denominación EcoBlue, que son los nombres habituales que suelen tener los motores en Ford, pero si habéis estado atentos a lo que os he ido contando en este vídeo, pues no os sorprenderá saber que las mecánicas en realidad no son de Ford, son efectivamente de Volkswagen, los mismos motores que lleva el Caddy.
La mayoría de estos motores pueden combinarse con un cambio manual o uno automático y también, y esto es lo más interesante, esta es la primera generación de la furgoneta de Ford que permite equipar un sistema de tracción total. Como hay muchas combinaciones, os pongo una tabla en pantalla para que veáis las opciones de motor, transmisión y tracción. Os decía antes que el puesto de conducción es similar al de un turismo, en cierto modo, y lo cierto es que lo bueno de todo eso es que también la conducción es similar a la de un turismo, guardando las distancias, evidentemente, teniendo en cuenta en el segmento en el que estamos, ¿de acuerdo? Es un coche que es verdad que no tiene unas prestaciones muy grandes, que la suspensión es bastante blandita, pero que en general se mueve muy bien y es muy agradable para el conductor. Está bien insonorizado, es muy confortable en marcha y, como os digo, bueno, la suspensión es blanda porque es normal, es un vehículo que está pensado sobre todo para transportar grandes pesos, pero aún así no es tampoco muy excesivo. En giros más cerrados sí que se nota las oscilaciones de la carrocería, pero por ejemplo en curvas amplias no se tumba demasiado, así que al final es un coche bastante ágil teniendo en cuenta que estamos hablando de una furgoneta. En cuanto a lo de que las prestaciones no son muy altas, tampoco lo digo como algo malo en realidad, son prestaciones simplemente normales para un coche de este segmento. Por ejemplo, hacer 0 a 100 entre 10 y 13 segundos dependiendo de la versión mecánica que escojamos, así que, lo dicho, es una aceleración normal y se mueve lo que puedes esperar en un coche de esta potencia y peso. Entre las opciones mecánicas, ¿cuál escoger? A ver, yo estoy probando el motor de gasolina, 114 caballos, es muy suave, muy agradable de conducir, suena muy poquito y en general va muy bien. El consumo no está nada mal, está rondando los 7,5 litros aproximadamente, incluso un poquito menos si somos un poquito finos con el acelerador, que es un valor que está bien, teniendo en cuenta que es un coche de gasolina de este tamaño y este peso. Así que, por lo dicho, no está nada mal y una de las ventajas que tiene para conseguir ese consumo bastante contenido es que este motor puede contar con un sistema de desconexión de cilindros, es decir, 2 cilindros se quitan cuando trabaja con poca carga. De todas maneras, seguramente sea mejor elección decantarse por una de las dos opciones diésel de este coche. Más que nada porque es cierto que son opciones más caras, también la rumorosidad es mayor, son un poquito más ásperos, pero ofrecen mucho más par motor y eso es muy beneficioso a la hora de desplazar grandes cargas. Cuando viajamos con muchos pasajeros o con mucho equipaje, por ejemplo, lo vamos a notar porque dependiendo de la opción vamos a tener hasta 320 Nm por metro, que siempre aquí en este tipo de vehículos, más que la potencia, lo importante es la fuerza. En lo que respecta a las opciones de transmisión, pues tenemos un cambio manual o un cambio automático que, una vez más, es el cambio automático que tiene Volkswagen, es decir, el famoso DSG que todos conocemos. Doble embrague, 7 marchas. ¿Cuál nos vamos a quedar? El que queráis, me explico. Estoy probando ahora mismo el manual. Va muy bien, es suavecito, es muy agradable. Es además una opción interesante porque el coche es más barato si elegimos la opción con cambio manual, como es de esperar. El cambio automático nos da un plus más de confort, sobre todo si pillamos muchos atascos y demás, pero es cierto que también va a ser más caro. Así que cualquier elección es buena y va a depender un poco de nuestros gustos o del presupuesto que tengamos disponible. Tú eliges. Al final estamos hablando de un vehículo familiar que es muy cómodo, pero que también es agradecido con el conductor. Se puede disfrutar con él en todo tipo de trayectos. En resumen, me parece que es un modelo muy interesante por la enorme polivalencia que ofrece. Puede servir como vehículo de trabajo, como coche para personas con un estilo de vida activo o, por supuesto, como un excelente y espacioso familiar. En líneas generales, la nueva furgoneta de Ford me ha parecido un producto muy interesante, pero tengo que reconocer que lo que no me ha convencido tanto es el precio. El nuevo Ford Tourneo Connect está a la venta desde 27.600 euros aproximadamente, precio que incluye los descuentos que ofrece ahora mismo la marca y, por supuesto, siempre en motor.es vais a poder encontrar los precios específicos de cada una de las versiones y también las mejores ofertas, así que échale un vistazo. Pero como os digo, la tarifa pues es un poquito alta, la verdad, y más si tenemos en cuenta que las cosas más interesantes de equipamiento se reservan para la versión tope de gama y además también están normalmente en la lista de extras las cosas que más nos pueden gustar, con lo cual al final va sumando y el precio se va incrementando rápidamente. Pero en cualquier caso, la decisión es tuya, así que dime en los comentarios qué te parece esta nueva furgoneta de Ford, cuál es la configuración que tú elegirías o qué otra opción de furgoneta en este segmento te quedarías tú, y ahí lo comentamos en los comentarios. Así que dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.